buenos días. Bueno, casi todos sois de primero. A mí no me conocéis porque yo no os he dado clase, yo soy Fernando Asenjo. Y, entre otras cosas, yo os daré clase más adelante, supongo que en tercero o por ahí os daré. A lo mejor me toca daros antes, no lo sé. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, lo que os va a presentar don José María Gorostiaga, os va a presentar una idea que él tuvo hace 40 años, más de 40 años, de un poco utilizar la ría de Bilbao como un elemento, bueno, deportivo, turístico, social y que también tiene su cierto impacto económico. Es decir, cómo la ría, que ahora la veis fenomenal, la ría que ahora la veis que tiene verdín en las paredes, tiene verde, tiene musgo, porque tiene oxígeno. Pero si veis fotos antiguas, para vosotros muy antiguas, era sucio. Es decir, toda la suciedad de las cloacas de casa, todos los desechos iban a la ría. Las fábricas, todo iba a la ría. Es decir, la ría era sucio, olía mal. Cuando bajaba la ría, olía muy mal, ¿vale? Entonces, a ver, que viene aquí otro grupo, todos atrás, atrás, atrás. Sí, ya sabes, pero cuanto más atrás, están más protegidos. Es que no vamos a sacar un córner. Sí, sí. Bueno, y todos estos. Bueno, ya estamos. Bien, eso. Sí, más atrás creo que ya no podéis ir más atrás, pero bueno. Bueno, os decía, el señor Gorostiaga, él es ingeniero de formación, es doctor ingeniero. Él también tiene titulaciones náuticas y en un momento dado se le ocurrió que por qué no podíamos emular a Oxford Cambridge, que tienen más de 100 ediciones, cómo no se podía emular en Bilbao. Cuando Bilbao siempre ha tenido mucha influencia de Gran Bretaña, siempre ha tenido mucha relación con los ingleses, Gran Bretaña, Escocia y demás. Entonces se planteó eso, pero claro, la ría de Bilbao no es tan ancha como el Támesis, no es tan ancha, es mucho más estrecha, es en muchas ocasiones menos de la mitad que el Támesis de ancha. Sí, ya creo que más atrás no hay sitios, con lo cual tienes que empezar a ponerlo para adelante. Joder, todavía busca algo. Sí, te dejan sola. Bueno, a ver si ya nos ubicamos. Todos de la mitad para atrás. Sí, pero no son ni siquiera edificios, o sea que tampoco es. No, están llegando. No es mucho de estos. Sí, a mí que me gusta empezar a la hora. Sí, pero. ¿Todavía nos queda más gente? Sí, cuanto más mejor. Joder. Ahí estás. Voy a quitar la grabación. Sí. ¿Cuál se ve? ¿Qué llenazo? ¿Qué es esto? Bueno, luego cortamos la grabación. Pero todavía falta mucha más gente, Ina. ¿Ya está? Bueno, pues a ver si empiezo por tercera vez. Aquí habéis tenido suerte que no hemos cerrado la puerta, pero ya sabéis que a veces se cierra la puerta y no entra nadie, con lo cual hay que intentar estar a la hora. Y la hora ahora marca 10:04, es así. Bueno, retomo el tema. Luego lo estamos grabando, lo colgaremos en la web y claro, vamos a cortar todo esto para empezar la grabación cuando tiene que empezar. Bueno, buenos días. Soy Fernando Asenjo, profesor del grado en Ciencias de la Física y el Deporte, que pertenece a la Facultad de Educación y Deporte. Y en esta ocasión, en esta masterclass, contamos con el doctor José María Gorostiaga. Él es doctor ingeniero industrial, pero tiene también titulaciones náuticas diversas y es un apasionado del deporte
de Bilbao y de la cultura. Ha tenido diferentes cargos también en sociedades recreativas y culturales y, bueno, pues es un lujo tenerle. ¿Por qué le hemos invitado a que dé una conferencia? Lo hemos invitado a que dé una conferencia porque él es el que crea la Regata Ingenieros Deusto. La Regata Ingenieros Deusto es similar a la regata de Oxford-Cambridge, pero a lo bilbaíno. ¿Qué es a lo bilbaíno? Pues que es más larga. Es decir, la de Oxford-Cambridge son 4 millas terrestres y la que creó el señor Gorostiaga hace más de 40 años tiene 4 millas, pero náuticas, que es más distancia. En un momento en que la ría de Bilbao era un estercolero, se tiraba toda la suciedad de Bilbao, tanto de las fábricas como de las casas, a la ría, olía mal, te encontrabas con diferentes elementos. Ahora solamente se ve algún tronco, alguna cosa, pero antes había botes, plásticos, bidones, había de todo. Y encima con el inconveniente de que entraban y salían barcos. Donde está el Guggenheim, que lo veis ahora, ahí había zonas de carga y descarga. Donde está el Palacio Euskalduna, ahí eran los astilleros Euskalduna y hacían barcos. Con lo cual el trasiego que había era enorme. No existía, por ejemplo, ni el puente Euskalduna, ni la pasarela peatonal Padre Arrupe, ni la pasarela peatonal de Calatrava. No existía nada. El puente de Deusto se abría para dejar pasar a los barcos. Los que veníamos a clase a estudiar en Deusto en los años 80, a veces llegábamos tarde porque no sabíamos cuándo había un barco, te levantaban y se levantaba y se levantaba y tenías que esperar a que se pusiera otra vez el puente, ¿no? Bueno, pues con todo esto se le ocurre invitar a los 2 centros universitarios más antiguos de la villa de Bilbao. Y los 2 centros más antiguos es la Universidad de Deusto, que es de 1886, y la Escuela de Ingenieros de Bilbao, que es de unos años posterior. Él habla con ambos centros y le dice, ¿por qué no hacemos una regata como la de Oxford-Cambridge? Los centros acogen la idea y se empieza. Y entonces la idea es que sean alumnos o exalumnos de los 2 centros, o estudiantes o graduados en ingeniería o licenciados y de la Universidad de Deusto. Al hilo, le voy a dar la palabra ahora enseguida, al hilo de su creación, que nos va a contar ahora el proceso, vosotros estáis dando una asignatura que es deportes colectivos. Y en deportes colectivos en remo hay algunos deportes que son colectivos, como la trainera, los bateles, pero también hay otros en remo que son individuales, ¿no? El banco móvil, el esquif, es individual. Bueno, pues todo eso hace la relación de todo ello. Como hemos hecho 40 años, este año, el viernes, es la 40ª edición, porque ha habido los 2 últimos años que no se ha podido realizar, vais a ver en otro claustro una exposición sobre la regata, sobre estos 40 años. Hay algunos vídeos, hay hasta un ergómetro. Un ergómetro es donde entran los remeros, donde entran para no perder la forma, para cogerla y demás. Y también en tercero vais a ver, cuando veáis temas de preparación física y de entrenamiento, cómo el ergómetro es igual que una cinta de correr o una bicicleta para tomar las pulsaciones, el control de oxígeno y demás, ¿no? Todo eso lo vais a ver. Vais a ver diferentes elementos que se han utilizado en la regata, algunos muy curiosos. Ayer fue la inauguración y, bueno, el señor Gorostiaga os contará mucho más. La idea es que dure 30-35 minutos y luego abriremos un turno de preguntas para lo que queráis comentar o demás. Tu turno. Muchas gracias, José Mario. Ahora. Buenos días a todos y gracias, Fernando, por la presentación. Me has cogido casi todos los temas. Pero no, es que yo pienso que esta reunión, más que una clase, debería ser una charla. Entonces, me encanta ver la cantidad de público que habéis venido. Os felicito, os saludo a todos y simplemente me presento. Ya os ha dicho Fernando que soy doctor, ingeniero, pero no os ha dicho que también soy graduado por la Universidad de Deusto. Yo hice aquí un curso que era de Administración de Empresas, el grado, y estudié aquí. Bueno, en cuanto a mi currículum personal, pues la verdad es que soy aficionado a las cosas de Bilbao, a los eventos de este tipo, a las cosas británicas,
Pero nunca fui un forofo del remo. De hecho, en el banco fijo, que es lo que priva en Euskadi, pues nunca me apasionó. Pero sí me gustaba aquello de los Forquebles, porque es una historia que tenía 168 años y que, por cierto, fue el domingo pasado. Y entonces decía yo, esto sí que tiene imitación en Bilbao. En Bilbao hay una ría, está hecha un asco, pero hay una ría. Y eligiendo el tramo, pues podríamos evitar la mayor parte de la basura. Era muy difícil, la verdad es que era impresentable aquí. Bueno, de todas formas, algún deporte he hecho, no mucho, pero al menos he estado federado en 3 federaciones. Ninguna era de mucho cansancio, esa es la verdad. Bien, el origen de la regata es efectivamente el que ha dicho Fernando. Fue una idea que yo tenía madurando desde tiempo atrás, a lo mejor 5 años, y de esas cosas que mientras no te echas al agua no sacas nada adelante, tienes que decirte. Yo siempre decía, bueno, ahora estoy trabajando mucho, tengo que... lo hago el año que viene, lo propongo el año que viene. Y al final, una buena mañana me despertaron con la mala noticia de que querían invitarle a Oxford o a Cambridge a que bogaran en la ría. Es lo que me hemos fastidiado. Ahora que llevo toda la vida pensando en esto, resulta que van a pisar la idea. Y entonces eso era a principios del año, sería como por febrero. Y decidí lanzarla ese año. Entonces me fui a ver al director de la Escuela de Ingenieros, le propuse, como ha dicho Fernando, vine aquí, se lo propuse, se juntaron, hablaban, pues vale, redacta un reglamento y salimos. El problema era que las fechas se iban pasando, o sea que el trámite para organizar un evento de este tipo era enorme. No ahora, porque ahora tú haces una solicitud y los 18 permisos te los hacen. Pero entonces había que ir de puerta en puerta consiguiendo los permisos. Y yo no era nadie, ni yo estaba federado, ni la regata estaba reconocida, no estaba en el calendario. Es que era un casi imposible. Total, que conseguimos echar los botes al agua el 16 de mayo, que no es fecha adecuada por razón de estudios. O sea, que ya era tardísimo. Pero, bueno, pues salió y animados por aquello, aunque fue un día horrible. Pero, en fin, llovía, era espantoso. Sacando aquello adelante, dijimos, vamos a seguir, seguimos. Por cierto, ganó Deusto. Y ahora yo dividiría el resto pues un poco en la historia de la regata y otro poco en los datos de la regata. Es decir, ¿qué hay que saber de la regata de Ingenieros de Deusto? Pues bueno, pues hay que saber, por ejemplo, que se celebra en primavera. Pues, ¿qué capricho? Pues no es un capricho. No es un capricho porque en fin de otoño, invierno, hace mucho más frío. No es bueno que esté más tarde porque están los exámenes. No es bueno que sea en septiembre porque hay un desentrenamiento de todo el verano que no han practicado, salvo los que estén haciendo las redes de traineras en el Cantábrico. El único momento es la primavera. Y el reglamento dice que tiene que ser en primavera. Pero alguna excepción hacemos, por ejemplo, pues por un día, 2 días, que nos anticipamos a la primavera, que empieza cuando dicen los astros. Bien, total que ese es el primer dato. Otro dato es que son 8. 8 es en la exposición hay una tercera parte de un 8. Pero un 8, según las tallas, tiene entre 17 y 18 metros. Yo no sé esta sala cuánto tiene, pero no tiene 18 metros de largo. O sea que es como bastante más que esta sala de largo. Es un aparato enorme, impresionante. Y encima, como es outrigger, es decir, que los remos no apoyan en la borda, sino que se apoyan en unas chumaceras lejanas, pues tiene unos remos de 4 o 5 metros. O sea que es impresionante la máquina. Desgraciadamente solo hay un tercio porque no cabía por las puertas, en los arcos. Bien, entonces esos son los 8. La distancia, hemos dicho, los ingleses no es que eligieran esa distancia que tienen, es que eligieron el tramo y tenía esa distancia, que eso es distinto. Entonces dijeron, pues desde este puente hasta este puente vamos a hacer la regata. ¿Y qué hay? No sé medirlo. O sea, no habían dicho cuánto tenía que ser. En cambio aquí dijimos, vamos a hacer una regata que acabe en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento era un punto céntrico y convenía mucho más que en otro puente. Para empezar, el puente del Arenal sería más, pero la última curva es admisible, es muy cerrada por el Arenal, no se podía. Bien, entonces de ahí fuimos viniendo para atrás y resultó que caía en Erandio, en la dársena de Porto, se llama aquello que está, es Erandio. Y allí hicimos una raya desde aquí. Ese es el motivo de que sean 4 millas. Solo en una ocasión se ha cambiado. En una ocasión, que tendré punto por aquí, se pasó a 3 millas por el temporal que había tan enorme que ya la embarcación de Deusto, desde el puente, desde la salida al puente de Rontegui, ya se había llenado de agua. Y tuvimos que venir
hasta el canal de Deusto, que entonces no estaba abierto, obviamente, como tenía algo de pendiente en la orilla, a vaciarla y volver allá. Yo en aquellos tiempos iba por el agua, ahora ya me he jubilado, pero entonces iba en un bote inflable. Bien, entonces es eso todos los datos que quería dar. La regata Ingenieros Deusto tiene 7.408 metros, 4 millas náuticas, y son a su vez 628 metros más que la inglesa, que es muchísimo, porque es de fondo y el fondo se nota al final. Bien. El arbitraje. Pues el arbitraje, como estábamos fuera de calendario, pues lo teníamos, los federados teníamos que hacerlo nosotros. Entonces, el primer año y algunos más, pues tuve que hacerlo yo. Y no había problema, salvo que, como hay que seguirlos en una embarcación, y la embarcación resultó siempre incapaz, pues tuve que confiar en que fueran buenas personas, porque cuando salíamos de Erandio y empezaban a bogar, y yo veía que, pues una que me había dicho el marido de la bar, esto corre la tira. No corría la tira, corrían mucho más los ochos. Y les fui viendo desaparecer por el horizonte y recé para que no se pegaran o no pasara algo, porque no ni les veía. La voz rara de árbitro, pero me ha tocado hacer. Eso, y ahora volviendo un poco al tema histórico, el primer año de la regata fue el año 81, el año 1981, hace pasado tiempo. El 1981 fue un año malo en casi todos los aspectos, porque hubo dos acontecimientos horrorosos. Uno fue un golpe de Estado, que afortunadamente no habéis vivido, pero que nos dejó marcados a todos, y otro fue una intoxicación nacional que afectó a 20.000 personas, que murieron 333, dijeron los jueces, pero parece ser que unos 2.000, envenenados con aceite de colza. Se vendió por toda España, era fraudulento y no era comestible. Entonces eso empezó así de mal. Y yo creo que sí, el primer muerto de la colza fue el 1 de mayo. Y nosotros teníamos la regata el 16, pero ya habíamos superado el golpe de Estado. Bueno, era un año conflictivo. Esas cosas, por fortuna, no pasan ahora, menos mal. Bueno, entonces, había en la ría un barco muy grande, un barco de pasaje, que se llamaba el Consulado de Bilbao, y estaba atracado a tierra delante del ayuntamiento. Impensable hoy día, pero estaba allí. El barco era la sede, no tenía manera de navegar, porque estaba ya muy viejito. Era un barco de personas, que estaba amarrado, era la sede de los capitanes de la Marina Mercante. Y claro, yo decía, yo quiero poner la meta aquí, está este barco que no tiene motor, o que no tiene funciones de motor, tampoco lo voy a mover, y dije a los capitanes, ¿puedo usar el barco como línea de meta? Y me dijeron, sí, claro, por supuesto, el barco y todo lo que tú quieras. Y monté la meta a bordo del Consulado de Bilbao. El Consulado de Bilbao fue nuestro, digamos, hogar de las llegadas, donde teníamos hasta photo finish con una Polaroid, claro. Y de todo, y hasta más. Y teníamos hasta las cocinas disponibles para hacer la comida después de la regata, calentarla al menos allí y comer. Y estuvo muy bien, porque estuvimos allí 2 años. Y al tercer año, que fue un año igual de revoltoso, el barco se hundió. El barco se lo llevó la riada. Y se hundió más abajo, ya cerca del Guggenheim, que no había. Eso fue el año 81, que tiene otra anécdota que si me da tiempo os lo contaré, luego ahora voy a seguir. Bien, entonces, el campo de regatas, sabéis que es la ría de Bilbao. Aquí está el dato, desde Erandio hasta el ayuntamiento, y solamente una vez, en 1991, se ha cortado a 3 millas, como el día que había mucho oleaje y no hubo forma de superar la recta de salida, la recta de Erandio. Y entonces, pues, esa es la única excepción. Yo recuerdo cuando dimos la salida, estaba yo en el inflable de la Cruz Roja, en la orilla margen izquierda, entrando cerca de Orrieta, agarrado a los remaches de un barco, agarrado físicamente porque al viento me llevaba. Entonces, aquello era épico. Bueno, en fin. Otro dato, el recorrido. En el recorrido hay nombres especiales. Intenta tener también en Inglaterra, tienen nombres las cosas distintas en la regata. Y el más importante de todos es el de las orillas. Las orillas del recorrido
en la ría de Nervión se llaman norte y sur, no se llaman derecha e izquierda. También en el Támesis se llaman Middlesex y Surrey y no se llaman derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque vamos navegando contra la corriente del río. Entonces, si yo digo, voy a abogar por la derecha, va a abogar por la margen izquierda. Y eso da origen a una cantidad de confusiones que nadie sabe por dónde va, ni sabe, entonces se llaman sur y norte. Y sur es la que da a Baracaldo y norte es la que da a Grande. Y terminado, todo el mundo lo entiende. Es otro dato para vuestra cultura de la regata. ¿Cómo se elige la fecha? Pues la fecha, al principio dependíamos por completo de la marea. Dependíamos de la marea por varias razones. Una, porque había temor a que no se maniobrara con libertad en las bajamares. El cauce es poco profundo y entonces se limitaba bastante por las orillas. Había playas, pues por ahí por Zorrozaure, eran playas preciosas, con gabarras hundidas y maravilloso. Y entonces ese era el problema. Pero el otro problema era el que decía Fernando, es que era un auténtico sumidero. Era tan asqueroso circular por encima de aquello que se veía todas las aguas, las blancas de jabón que salían de aquí, otras de otro, aquello era una cochambre. Y entonces elegíamos la marea, la pleamar, pero no el punto de la pleamar, porque si hay mucha marea, si es una marea viva, pues resulta que te puede, o sea, que te hace igual 2 nudos en contra y eso pues se ve mucho en los resultados, aquellos parece que no andan. Entonces, combinando la marea con el régimen de mareas que hubiera, entonces elegíamos el día y el día cambiaba muchísimo. Procurábamos que fuera un sábado. Las primeras regatas fueron el sábado. Entonces, a partir de un momento, por la intervención de agentes exteriores, empezamos a pensar que era mejor dejarlo fijo. Como ya iban avanzando los trabajos del consorcio de aguas y empezaba a estar aquello medio limpio, pues dije que, por cierto, tenían la costumbre de tirar al timonel al agua, si ganaban. A mí me parecía un atentado, porque podía ir al hospital de allí mismo. Pero bueno, empezamos a cambiar y cogimos las regatas en domingo. Y de ahí surgió un título, vamos a decir, comercial, que se le ocurrió a uno de nuestros amigos que dijo, pues vamos a llamar Domingo de Ramos, Domingo de Remos. Y eso triunfó durante muchos años, yo tengo por ahí, me parece que fueron 12 años así, con el nombre de Domingo de Ramos, Domingo de Remos. Y era, pues eso, el Domingo de Ramos, que será en breve. Entonces, ¿qué más tengo por aquí? Vamos a ver, eso tengo. La fecha, Domingo de Ramos. Hoy día, que se sepa también, sí, del 99 al 2012, o sea, fueron 13 años de Domingo de Remos. Ahora sucede el Viernes de Pasión, el Viernes de Dolores también se llama. No hemos encontrado un eslogan muy bueno de momento, pero seguimos en ello. Para ver qué decimos con el 2000. Yo propongo que sea el Viernes de Dolores, Viernes de Bogadores, pero es un poco copiado. Entonces, ¿otros nombres especiales? Pues sí, pocos. No se llaman rectas, se llaman largos. También en inglés se dice rich, es distinta palabra. Hay muchas cosas que están imitadas de los ingleses. La elección de la orilla. Este es un punto muy importante, es decisivo en la regata. La elección de la orilla se hacía por sorteo. En los primeros años, el primero, por ejemplo, en 1981, yo fui a donde estaban mudándose, era en Kaiku, estaba el pabellón de Kaiku, con una moneda histórica que está ahí en la exposición, si queréis verla, de 2 pesetas del gobierno de Euskadi durante la guerra. Y sorteé, dije, bueno, pues quién elige norte, quién elige sur, y ya está. Y así seguimos unos cuantos años, hasta que por problemas de estar todos presentes, en el momento de la elección, pues decidimos cambiar y hacerlo, que elegía calle el que no hubiera ganado el año anterior, para darle una pequeña ventajilla. Y elegía, nosotros llamamos no ganador, no llamamos perdedor, nos parece bastante feo ser perdedor. Entonces llamamos el ganador y el no ganador. Y entonces hemos estado pues muchos años haciendo esto, hasta que por tercera ocasión hemos cambiado. Y durante el desafío, que se celebra 10 o 15 días antes de la regata, hacemos otra vez un sorteo con esa misma moneda que ya tiene en mi bolsillo 40 y tantos años, porque esa es mía. Y
Y lo hacemos al término del desafío, pues tirando la moneda al aire y viendo quién elige. Pero el que elige no elige la orilla, elige el derecho a elegir. Es decir, la orilla se elige en función de cómo esté el tiempo en el día. Si el día está muy revuelto, si hay viento de un lado, del otro, si hay olas, si no hay... Hay un montón de factores, de corrientes y de atmosféricos que requieren estar encima para ver cuál es el punto que te conviene. Si yo lo hago con 15 días o con un mes de antelación, pues es que no me vale para nada la elección. Por lo tanto, este desafío que fue hace unos días, la suerte les favoreció a ingenieros. Entonces, ingenieros, el día de la regata, puede elegir por qué orilla va a bogar. Es la última variante que hemos hecho en el sorteo de orillas. Por cierto, he dicho Kaiku. La regata ha tenido 4 sedes para una ceremonia que se hace, que es la de identificación. Se pesan, se identifican con DNI, se firma, se sitúa a cada persona y esto se hace, en principio aquel día hicimos en Kaiku y los años siguientes. Después hemos pasado por el viejo club de remo de Deusto, que ya lo acaban de derribar, por el Luchana y ahora estamos en el Deustu Arrontaldea, en el canal, a partir de este año. El reglamento. Pues el reglamento era de 24 reglas hasta que empezó a haber líos. Es muy breve y en cuestiones de rumbo y gobierno pone bien poco, porque no hace falta. Pero cuando empezaron a disputar las cosas demasiado cerca y a rozarse y no había un reglamento que definiera cada falta específica, pues eso acabó en 2 litigios que fueron 2 decisiones arbitrales, que eso es lo que no debe pasar nunca y lo que no sucede en Inglaterra. Allí también se dan con las palas, pero no pasan a los tribunales. En consecuencia, el reglamento de esas 24 reglas que tenía ahora tiene 28, porque una de ellas, o 2, han sido partidas en trozos para distinguir entre faltas leves, faltas graves, segundos que se aplican a una, segundos que se aplican a la otra. Un casuismo que a mí no me entusiasma, pero que no hay más remedio que hacerlo. Entonces, si os explico, de todas las 28 reglas no os interesa saber ninguna, salvo 2, para ver la regata, solo 2. La regla 14 dice qué son aguas propias. Y es muy sencillo, aguas propias son desde el centro del cauce la mitad de la que te haya correspondido. Y es una distancia estimada, porque no hay balizamiento, como en las corcheras de un foso olímpico. ¿Y las tuyas cuáles son? Pues desde el centro del río hasta acá, ya está. Y eso es visual, y el que decide es el árbitro que está detrás, se dice así con la bandera o se dice así. O sea que eso es así. Por tanto, aguas propias son las que corresponden a la mitad del río, la mitad que te ha tocado o has elegido. Y la segunda regla, la 15, dice que es rumbo debido. Rumbo debido es cualquier rumbo, el que te dé la gana, con una sola limitación, que no estorbes al otro. Siempre en tus propias... Es decir, en tus propias aguas es siempre el debido. Si te sales, puedes salirte siempre que quieras, pero si no estorbas al propietario de la calle. Y es así de fácil. O sea, que son de lógica total. La mitad para ti y de esa te mueves como quieres. De la otra mitad puedo invadir si no le estorbo. O si me va adelante, también puedes ir detrás. Y son las 2 reglas. Y con eso se arregla todo. No hay que pegarse ni nada. Bien, entonces... A ver, más centros. En cuanto a los centros, actualmente están, no ha sido siempre igual, están aceptados dos campus y un centro. Es decir, los 2 campus de ingenieros y de Deusto, en Vizcaya y en Guipúzcoa, y el BAM, el Begoñako Andramari. Entonces, eso amplió el ámbito de bogadores que podían concurrir a la regata, porque claro, sobre todo al principio la escuela de ingenieros no estaba la de peritos, tenía para elegir poquísima gente. Y con esto pues hay más posibilidades de que haya estudiantes. Lo que pasa es que esos estudiantes tienen que ser estudiantes de verdad. Y sucedió que un año una tripulación sacó bogadores que eran estudiantes pero recién apuntados para la regata. En el curso, primero. Y
Y entonces resulta que la otra, en vez de decirlo, lo que hizo es hacer lo mismo. Y entonces aquello ya no parecía la regata de ingenieros de Deusto, era una competición internacional. Claro, eso pues fue muy malo porque nos llevó a una conclusión obvia, a una decisión lógica, es prohibir que boguen personas que no hayan aprobado un solo año. Pues claro, todavía era menor el colectivo. O sea, los de primero no pueden bogar. En el año que estamos, después de que las cosas son mucho mejores y más serias, hemos quitado esa regla. Ahora pueden bogar los de primero porque se entiende que son legales y van a estudiar y no a bogar. Ya está. Eso es la regla primer curso abolida este año. A una cosa que no hemos dicho es como el marcador. Los de Deusto tenéis que estar muy satisfechos porque el marcador va ampliamente a favor de Deusto. Van 25-14. 25 victorias Deusto, 14 victorias ingenieros. O sea que casi les duplica. También diré, porque eso supongo que sabéis, no sé, que los uniformes se mantienen desde el principio. Deusto viste de rojo, ingenieros viste de azul. No debería ser, pero yo soy ingeniero y tengo conocimiento de cómo es el uniforme de gala de los ingenieros. Yo nunca he tenido, porque no he necesitado tampoco. Pero según el reglamento de todas las... de la heráldica y no sé cuántas cosas, es marrón. Es marrón, es exactamente color tabaco. Y claro, eso del color tabaco está tan mal visto que dices, joder, poner unos tíos bogando de tabaco, esto no pega mucho. Y entonces decimos que cambiaran, que cogieran el que quisieran y cogieran azul. Bueno, o sea, un azul y otro rojo. Pero así se os queda la idea de que si veis unos bogadores rojos de rojo, estos son de Deusto. Bien. Participantes. Esto también me parece un punto interesante. En los 40 años, no, 40 no, 39, porque este año no está computado todavía. En los 39 años anteriores han bogado 153 personas por ingenieros. 153. Poquísimo. Pero es que por Deusto han bogado 107. Es decir, lo que comentábamos ayer, el hecho de estar en ese colectivo de bogadores que han sido representantes de Deusto es una élite absoluta, porque son 100 personas cuando ahora ha habido miles, igual decenas de miles, yo sé, en 40 años, los millares y millares y millares de estudiantes que ha habido en Deusto, y solo hay 107 que han bogado. Por eso yo sugeriría otra cosa, pero eso ya es para los alumnos. Yo creo que si tienen un centro, que hagan un cuadro con los 107 y cada año añadan los nuevos, porque eso hace muy bonito y yo lo he visto. Lo he visto en otros deportes, pero lo he visto. Esto no te lo había dicho nunca, ¿no? Sí, te lo he dicho. Bien, entonces, ahora se aceptan estudiantes, también de primero, y también graduados. ¿Por qué? Bueno, es lógico, porque uno se gradúa con 24 años o con 23, pero con 23 no se acabó tu carrera deportiva, sobre todo en el remo. Bueno, hay gente de 35 bogando maravillosamente en la concha. Entonces, era una pena que por el hecho de abandonar o de acabar tus estudios, tuvieras que dejar también la regata. Cambiamos las reglas, somos muy flexibles para eso. Entonces, bueno, pues pueden bogar también los graduados, ya está. Y luego el tema de los posgrados y el tema de los... yo qué sé, hay muchas variedades de estudiantes. ¿Cómo se llaman los que vienen de Holanda? Son los Erasmus. Pues entonces, pues hay esas cosas que hay que discutir. Y se llega a acuerdos siempre. Bien. Ya que hablamos de participantes, tengo que dar algunos récords, porque esas regatas de veteranos que hubo, pues no son lo mejor. Yo digo que la más joven fue el año 1990, por parte de ingenieros, y tenía 19 años y 5 meses de media, cuando de menos de 18 no hay. Hay que ver cómo de igualados estaban todos en la edad. 19 años y 5 meses daba la media. Y la más vieja, Baza es de Deusto. En el 2013, la media daba 33 años. Ya, eso tampoco es lógico, tampoco es razonable. ¿Qué récords hay en tiempos? Pues en tiempos, el mínimo tiempo es de Deusto en 2016, con 22 minutos y 14 segundos. Esto hay que comentar un poco más. 22 minutos en 4 millas hace aproximadamente, es un poco por encima de 10 nudos.
10 nudos es una buena marcha, por encima de 10 millas por hora. Y está influido, claro, porque yo cuando veo los ingleses, dice, pues han hecho 14 nudos. Han hecho 14 nudos porque sueltan las compuertas aquellos y hay que ver pasar el agua. Cuando están agarrados al bote baliza, pasa el agua como una ola. Claro, aquello le añade 2, 3 nudos tranquilamente. Por eso hacen mucho menos tiempo y mucho más. Hacen 16 minutos y medio, como fue el domingo pasado. Pero era con el agua entrando a tope, con un recorrido que son 628 metros más corto. En fin, eso me estoy refiriendo, pensando en este momento, a la idea que nos ha dado. ¿Y por qué no nos medimos con ellos? De momento nos vapulean. Pero no tanto, porque hay que considerar esos factores. Nos vapulean, pero por poco. Bien, entonces, de los tiempos, ya digo, el récord son 22 minutos, cuando aquellos tienen 16 y pico. Pero una cosa, al menos, es de esto, en esto no hay duda, el liderato lo tiene desde el año 2016 Deusto. Pero entre los 10 mejores tiempos de la historia de la regata hay 5 de Ingenieros y 5 de Deusto. O sea que al menos entre los 10 primeros clasificados pues está un poco más igualado, porque en general Ingenieros está perjudicada en todos los aspectos. Y yo qué sé, yo diría que vamos a... Ah, sí, te os quería contar un par de cosas de la historia. Del primer día del primer año, ya os he hablado un poco, fue el 16 de mayo del 81. La llegada era el Consulado de Bilbao. La comida la comimos a bordo, era una comida modestita, de esas de comida a bordo del barco, y yo iba de árbitro. Y como no tenía embarcación, en el marítimo de Labra me esperaba una inflable salvavidas. Había un tiempo infecto horrible. Yo me embarqué allá, tuve que salir de Puntas, Las Arenas, entrar por la ría. Y había bajamar, pero una bajamar tan grande que ni siquiera la inflable podía entrar por la ría, por la boca del río Galindo, creo que es. No, sí, no. Claro, yo lo sé. Bien. Entonces, ¿qué se podía hacer? Yo había dejado ya a los chavales ya mudándose y no podía acceder. Metí un pie en el suelo y me metí hasta la rodilla en el barro, en un barro entre negro y rojizo. Joder, pues esto mal asunto. Me volví a embarcar y dije, voy a subir esta escalera, una escalera de gato de esas que son unos aros en la pared, por el hormigón del muelle de ese estado. Y me agarré aquello y hace así, sale todo así de gordo de barro. Madre mía. Seguí subiendo y llegué arriba y había una alambrada casi en el borde del agua. Y ahora, ¿cómo salgo yo de aquí? Y me viene un cacho de perro allí de frente desde el interior. Era la fábrica de Altos Hornos, claro, yo no lo sabía dónde estaba. Entonces me vino allí, se puso en la madre, no podía ni sacar los dedos porque me los comía. No sé cómo llegué, pero llegué a Kaiku, hecho polvo, empapado, con barro hasta las orejas, y luego pues tuve que volver por otro lugar a ver si podía embarcar y hacer de árbitro. Digo, yo era el hombre orquesta en aquel tiempo y así no se puede funcionar. Y ese fue el punto difícil del año 81. El año 82 tuvo también su aquel, porque como también repetimos en el... No sé si estoy aburriendo, puede ser. Ya es hora de acabar. Pues, teníamos también la llegada en el Consulado de Bilbao, delante del Ayuntamiento, pero ya habíamos mejorado mucho y habíamos hecho hasta papelitos con invitaciones, invitando a tal y a su señora y no sé cuál. Y la gente venía con sus esposas, pero totalmente vestidos de gala al barco allí. Y cuando llegamos al barco, la Renfe me había puesto una alambrada desde el puente del Arenal hasta el puente de Deusto, una alambrada cerrada y alta de 3 metros. Ahora tú dirás a aquellas damas que se suban la alambrada y que pasen a ver, porque aquello eran todos muelles con grúas, no penséis que era el paseo precioso que era con jardicitos, no, era un sitio bastante horrible. Pues tuvimos que ir todas las damas cogiéndose así que se mojaban en el barro hasta el puente de Deusto y volver por dentro de la alambrada hasta el barco, hasta el Consulado de Bilbao. Pero vamos, de ahí no pasó, simplemente pues nos fastidiaron en la vía del tren. Y cuando ya salió la regata, no, todavía no había salido.
Cuando yo tenía que hacer el recorrido de la ría, decir a los boteros de pasaje, los que pagabas, que pararan si veían venir en algo, porque claro, ellos están de un lado a otro con sus motoras pasando gente. Ahí estaban. Y eran gente bien disciplinada y siempre me obedecieron, siempre me cumplieron perfecto. Entonces, yo había venido desde Caico hasta el Arenal, hasta el Ayuntamiento, y estaba ya bajando, y cuando llego, pues a la altura de Zorroza, un pedazo de barco, un barco de los mercantes más grandes que han entrado en Bilbao, de matrícula soviética. Yo no sé, tenía mi permiso de la autoridad portuaria, tenía todo. Y yo iba en un cacharro de goma que levantaba esto del agua y encima tenía un barco que no le veía ni el final. Y le dije alegremente que parara. Pare. El ruso me miró y dijo, está muy mal, sigue para adelante, no me hizo ni caso. Yo tenía mi permiso y le decía papeles, olvídame. Y siguió para adelante, iba al canal de Deusto, creo que iba. El canal de Deusto no estaba abierto, iba al muelle de frente, a los graneleros. Ya. Bueno, pues ese fue, después de la Renfe, me vino el ruso. Y por último, y no hablo más años porque he dicho que de historia no iba a hablar más que lo antiguo, lo nuevo ya lo deberíais conocer. Entonces, el año 83 hubo una riada. En una riada hay alguna foto por ahí, no se ve mucho, yo tengo fotos donde es más espectacular, las islas de ramaje y de árboles que bajaban por la ría. Y esa riada fue en el mes, claro, la primera fue en mayo, la segunda fue en abril, la tercera en marzo, fin 31 de marzo por ahí. Y en esa riada, la basura flotante era espectacular. O sea, no venían solo ramitas y arbolitos, no, venían animales y venían bidones, venían concretamente de la salida del río Cadagua, salía una fila de neveras. Cierran tan bien que no se hunden. Y venían una detrás de otra en el agua, una fila grande de piezas blancas. Y las embarcaciones, pues tenían que irlas sorteando. Y hubo varias topes que dieron en las embarcaciones, pero sobre todo en la que iba yo, que me la había dicho un amigo que su cacharro sí que corría, que esta vez no llegaba yo tarde, y se le paró el motor 3 veces con las cosas que venían por debajo del casco. 3 veces, pero solo en el último tramo, sería desde Olaveaga hasta la universidad. Y entonces eso fue un preludio. Esa riada del mes de marzo, último día, fue el preludio de lo que vino en agosto. En agosto vino la inundación más tremenda que ha tenido Bilbao en toda su historia, que dejó a la ciudad, o más de media ciudad, debajo del barro, y que se pensó que jamás sería posible. Que jamás sería posible superar aquella situación. Las inundaciones del 83 fueron trágicas en Bilbao. Trágicas. Hubo muertos, y sobre todo hubo un trabajo que hacer después, aunque eso empezó a dar origen al nuevo Bilbao, pero fue espantoso. Y el último dato, en esa misma riada de agosto del 83, el Consulado de Bilbao, que era nuestra sede de acogida, se marchó con el agua y se hundió a la altura del Guggenheim. Desde el Ayuntamiento bajó hundiéndose hasta el Guggenheim y se hundió allí. Un barco mercante, no, de pasaje. El barco se llamaba Consulado de Bilbao, rebautizado, pero el nombre original era Ciudad de Ceuta y hacía el paso del estrecho a pasajeros en el Mediterráneo y acabó, antes de desguazar, en manos de los capitanes mercantes de País Vasco. Y bueno, pues yo esto es más o menos, creo decir, con esto no creo que hayáis aprendido nada, pero sí una culturilla de qué es la regata y qué consiste y qué es lo que hay que saber o qué es lo que hay que ver, yo creo que os la he aportado.